Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la economía preclásica. Al hablar de la economía preclásica en la Edad Media, denominada por formas de organización política feudal y un sistema económico señorial, autárquico y de escaso avance científico. Esta empieza a romperse con la apertura de las rutas comerciales con el Extremo Oriente y con la intensa acumulación de metales preciosos de las naciones europeas, con ocasión de la conquista de América. La economía preclásica fue un punto álgido y fundamental para la formación de los mercados y el posterior nacimiento de la ciencia económica. En la época mercantilista se nota una transformación social que permitió que una nueva élite urbana revelara a los terratenientes y al clero. La fisiocracia centró su atención en la tierra como fuente de la riqueza. Ahora hablaremos sobre el mercantilismo. El mercantilismo. El mercantilismo son ideas y conceptos que estudian la acumulación de los metales preciosos, los cuales estos poseen las naciones y nos permiten medir la riqueza de un determinado país. El mercantilismo transformó no solo la forma de producir y comerciar, sino que cambió la sociedad, las instituciones y el Estado, así como la forma en que éstas se insertan en un proceso de globalización comercial. Esta inserción obligó a gobernantes y pensadores a tener una mirada menos interesada en los feudos y más en el conjunto de una emergente Estado-nación. La política de comercio internacional principalmente se orientó a generar excedentes de exportación acumulados en metales y piedras preciosas, como con dinero garantizaban la capacidad de compra en un mercado cada vez más monetizado. Al hablar de Langer y Kohler en 1996, una característica primordial de la literatura mercantilista es su convicción de que los factores monetarios, más que los factores reales, son los determinantes principales de la actividad y el crecimiento económico. La estrecha relación teórica de los mercantilistas con el dinero facilitó que desarrollaran una teoría cuantitativa al respecto, un aspecto de la economía que había sido introducida desde 1556 por Martín de Alcibicueta. Ahora en los principios tenemos: cada pulgada del suelo de un país que se utilice para la agricultura, minería o las manufacturas. Que todas las primeras materias que se encuentran en un país se utilicen en las manufacturas nacionales, porque los bienes acabados tienen un mayor valor que las materias primas. Que se fomente una población grande y trabajadora del pensamiento económico, que se prohíba las exportaciones de oro y plata y que todo el dinero nacional se mantenga en circulación. En la medida que sea posible, las importaciones se limiten a las primeras materias primas que puedan acabarse en el país, que busquen constantemente las oportunidades para vender el excedente de las manufacturas de un país a los extranjeros en la medida necesaria a cambio de oro y plata, que no permita ninguna importación si los... Al hablar de autores tenemos varios. Los autores más importantes del mercantilismo que se destacaron por su aporte a la economía, a continuación mencionaremos algunos de ellos, quienes son Jean-Baptiste Colbert, 1916-1683. Fue el creador de la contabilidad moderna y recurrió a la intervención gubernamental para apoyar, promover y proteger la industria francesa. Al hablar de Thomas More, 1571-1641, su principal objetivo era el crecimiento de la riqueza nacional y creía que se podría lograr mediante el comercio. El objetivo del comercio era lograr un superávit en la balanza comercial. De William Petty fue uno de los primeros pensadores en trabajar sobre la medición de las variables económicas. Bernard Mendeley, su obra más conocida fue la fábula de las abejas o vicios sonados, donde hacía referencia a la división del trabajo, mejora la productividad. Richard Cantillon se destacó por pensamientos modernos, tales como su objetivo de establecer los principios básicos de la economía mediante el proceso de...
David Hume, entre sus argumentos, destaca el de la imposibilidad de que todas las naciones puedan experimentar balanzas comerciales positivas en un largo periodo de tiempo. La fisiocracia. La fisiocracia fue una escuela francesa que presentó sus ideas durante un periodo relativamente corto entre 1550 y 1780 aproximadamente. Ahora, en su origen, vamos a hablar de la fisiocracia o escuela fisiócrata con Francia a mediados del siglo XVIII, como respuesta a la teoría intervencionista del mercantilismo. Esta escuela fue fundada por el médico y economista Franco Quesnel, el mismo que analizaba el cuerpo humano como un mecanismo autómata de regulación. También hacía la comparación con la sociedad. Esta escuela fisiócrata derivó de la era de la Ilustración, en donde se defendía el orden de la naturaleza, la propiedad privada, los rendimientos decrecientes y la inversión del capital, dando como acumulación. El origen de la denominación de esta escuela fue la importancia que le dieron a la tierra y a la agricultura, porque para ellos, aunque a los fisiócratas les faltó construcción lógica en sus argumentos, es relevante el desarrollo sobre la construcción del desarrollo de un país. Se trata de la mira de la diferencia existente por el que Francia se encontraba atrasada ante potencias consolidadas como Reino Unido y la forma de tecnificar el sector agrícola para disminuir. En conclusiones tenemos el aporte de grande preclásico para el conocimiento de la economía de las naciones con las nuevas formas de producción, en donde el mercantilismo y la fisiocracia se volvieron obsoletas. Esto surgió de ideas para un mundo en progreso de un gran cambio, que dio el valor de medir la riqueza teniendo en cuenta la acumulación de oro y metales preciosos. Los aportes de grandes bases fundamentales para la economía, como todos saben, día a día se fortalecen los avances. El control de las exportaciones e importaciones, regular las tasas de cambio, fomentar mercados locales, liberalismo económico. Estas bases fueron fundamentales para el desarrollo y nuevas ideas en las teorías de la economía.